Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Felipe, domador de caballos. Uno se puede, como que cuando estábamos escogiendo el nombre para Daniel Felipe, como que domador de caballos, lo que pasa es que para el pueblo judío, el caballo simboliza fuerza, poder, victoria y agilidad. Si nosotros analizáramos en el contexto de esa época y la comparamos hoy con los medios de comunicación mucho más rápidos, pues uno dice, no, pues el caballo se quedó atrás. No, hay que analizarlos de un contexto del significado de la época y podemos entenderlo el día de hoy, que no es solamente por la rapidez, que no es solamente por la fuerza, puede tener, digamos, un avión, desplazarse a un lugar a otro, sino es porque simbólicamente representa el poder de Dios en su palabra, la fuerza espiritual que nos da el Espíritu Santo, cuando estamos decaídos, nos levanta, y la victoria. Por eso en Apocalipsis, y eso está profetizado desde Zacarías, se indica que el Señor, en su segunda venida, vendrá majestuosamente sobre ese caballo blanco, lleno de victoria, coronado, para precisamente unirse con su novia, que es la iglesia. Esto es lo que significa Felipe, de tal manera que Felipe, nombre tremendo. Felipe, al igual que, Pedro, Andrés, creo que Juan también, y su hermano Jacobo el mayor, nacieron en Betsaida. Esa ciudad de Betsaida, si tú miras el mapa, va a ver en la parte norte, oriental, es decir, hacia el lado de la India, hacia el lado del mar Caspio, ahí está Betsaida. La arqueología, que es la ciencia que investiga los vestigios de las grandes ciudades de la antigüedad, ha indicado que por lo menos hay 3 lugares en donde pudo estar la ciudad de Betsaida. Lo que sí es en la parte norte y en el litoral, lo llamamos cerca de la playa de lo que es el mar de Galilea. Ahí nació Felipe, al igual que otros compañeros del apostolado. Felipe, tal vez por la ubicación, región de Galilea, recordemos que en el periodo intertestamentario, especialmente por ahí del año 300, antes de la era cristiana, toda esa región fue especialmente objeto de lo que se llamó el helenismo. Hay un programa en las plataformas de Fuego AM que hice sobre el helenismo. Es sencillo, el helenismo es, ¿cómo lo pudiera expresar sencillo? Es que los galileos, que hablaban arameo y hebreo, y tenías costumbres judías, en esos 300 años de la era cristiana, el helenismo les dijo, señores, galileos, usted van a hablar griego, van a pensar como los griegos, van a actuar como los griegos y van a trabajar como los griegos. Ese es el helenismo, es decir, la imposición de una cultura de los griegos dentro de una región de Galilea que pensaban o tenían las costumbres judías. Pero claro, siempre el pueblo judío, a pesar de los imperios que los han querido exterminar, ellos permanecen firmes en las promesas que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Entonces Felipe se dice que hablaba griego, y que hablaba arameo, y que hablaba copto, es decir, en el idioma de egipcio y babilonio. Entonces, más adelante vamos a compartir cómo realmente Felipe era más bien como un traductor. El que podía hablar con los griegos
o con otras lenguas para poder indicar, por ejemplo, que Jesús quería hablar con ellos o que los griegos querían hablar con ellos. Esto quiere decir que si sabía estos idiomas, más del arameo y del hebreo, sabía el griego, quien sabía el griego en esa época era un erudito. Entonces, Felipe era de esos estudiosos, estudiaba harto. Bueno, su parte histórica. La primera parte, en la historia de Felipe, tenemos que hacer esta aclaración. También en las Sagradas Escrituras y especialmente en los Hechos de los Apóstoles, aparece un Felipe. Y os doy señales, ese Felipe era un diácono. Y ese Felipe, que nombra también, fue el que bautizó a Simón el etíope. Y ese Felipe, ustedes lo saben muy bien, tenía, ¿qué? 4 hijas. Y esas hijas eran profetisas. Ese era el Felipe diácono, pero el Felipe del que vamos a hablar hoy es distinto. Es Felipe, el apóstol, nacido en Betsaida. Esa es la parte historia. A Felipe lo conocemos tal vez en unas 3 escenas, más adelante las vamos a ampliar. Hay varias, pero recuerdo una es con la multiplicación de los panes. Ya estaba Felipe y entonces vio a un peladito que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, y entonces presenta a Felipe a Jesús y dicen, no, pues si es que con esos 5 panes de cebada y esos 2 peces no alcanzan ni 200 denarios. Creo que eran 200 denarios o 2000 denarios. No, 200 denarios. 200 denarios. Entonces, lo conocemos por eso. Alguna vez Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y entonces llegaron unos griegos. Y esos griegos contactaron a Felipe, como hablaba griego. Entonces le dijeron, oye, Felipe, mira que nosotros queremos hablar con su maestro, con Jesús. Y entonces Felipe les hablaba en griego, les decía, es que, espera un momentico, y de pronto iba y les hablaba a los apóstoles, mire que hay unos griegos, entonces traducía del griego al hebreo o al arameo, o lo contrario, del arameo y del hebreo, les comunicaba a los griegos. Interesante, ¿cierto? Sí. Que a veces no se conoce eso. Otra historia bonita que me gusta es la de, esa lo vimos la vez pasada. ¿Recuerdan? Cuando Natanael llega, mire el maestro que nació en Nazaret, y otros dicen, Nazaret, qué bueno puede salir. Y vimos esa historia. Hay otras historias ahí para quedar eso, ¿no? La parte cultural es muy importante tener en cuenta, porque durante esos 300 primeros años antes de la era cristiana, realmente toda la Samaria, toda la Galilea, toda Judea, inclusive la península macedónica y la península turca, realmente que tenían unas culturas propias de sus pueblos ancestrales, las lenguas vernáculas, como siempre hablamos, pues resultó toda esa región, macedónicos, turcos, galileos, samarios, judíos y más atrás los coptos, o sea, en Egipto, resultaron hablando griego. Esa es la parte cultural que nosotros debemos entender. ¿Por qué hubo esos cambios tan tremendos cuando vino Jesús, perdón, que vino el Jesús? Bueno, el Jesús soy yo, cuando Jesús... Pero Jesús es el Señor y Salvador. No sé por qué se me salió eso, Marcelita. No, está bien, bueno, con tanta información también, la verdad que yo no entiendo, Dios mío, Juan tiene una mente privilegiadísima, pocas así, es increíble. O sea, Dios mío, de verdad que eres, de verdad, Juan, delante de los oyentes y todo, de verdad, te honramos porque qué privilegio de memoria. Bueno, sí, lo que mencionábamos de Felipe, efectivamente, lo que nos dice la palabra es que él era de Betsaida. Esto lo respaldamos con el versículo que está en Juan, capítulo 1, versículo 44, donde nos dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces ahí ya
ya podríamos también mencionar que pues Felipe era amigo de Andrés, de los hermanos, sí, Andrés y Pedro, quienes eran pescadores. Entonces también digamos que se podría como ingerir también que pues Felipe también tenía algo que ver con la pesca, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 43 de Juan nos dice que al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esto, lo que Juan mencionaba, este versículo nos respalda que tal vez, pues Felipe también era de una ascendencia griega, ¿sí? Entonces, pues esto de verdad que también, pues de ahí, de pronto, esto nos da como esas señales de que Felipe no era pues una persona, digamos, como muy, ¿cómo decirlo? Que no fuese preparado, pues porque los griegos pues eran pensantes, eran muy estudiosos de la filosofía, eran muy estudiosos. Entonces, pues si Felipe tenía también esta ascendencia, pues uno podría entender un poco también que por ese contexto cultural, geográfico, en el que él estaba, pues no era, digamos, como cualquier persona también que Dios estaba llamando para hacer parte. No quiere decir que una persona por no ser estudiosa pues sea cualquier persona, pero acá lo que yo quiero una vez más ratificar es cómo nuestro Señor, Él armó ese equipo de trabajo con todo tipo de personas, y que a veces como que se dice, no, es que los cristianos son ignorantes, pero pues no es así. O sea, no por el hecho de ser evangélico quiere decir que seamos ignorantes. Dios llamó y se rodeó de todo tipo de personas, personas con diferentes caracteres, temperamentos, posiciones, tanto geográficas como también culturales, económicas, ¿sí? Entonces digamos que Felipe nos muestra una parte también como de ese conocimiento que él tenía. También podemos ver que Felipe respondió de inmediato al llamado de nuestro Señor. Esto lo encontramos pues cuando les leía, donde dice que nuestro Señor le dijo, sígame, ¿sí? O sea, y Felipe lo siguió y además fue instrumento, como lo mencionaba Juan, para traer a Natanael y también seguir a Jesús. Recordemos que Natanael es también conocido como Bartolomé. Recordemos ese versículo, capítulo 1:45, donde dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y acá quiero detenerme un poquito en el sentido de que con esta expresión que nos dice Felipe, pues aquí estoy, digamos, como confirmando, respaldando lo que decía hace un momento, que Felipe no era una persona que desconociera, era un estudioso, pero era un estudioso de la ley, era un estudioso de la palabra de Dios, y es lo que he mencionado en varios programas. Difícilmente yo voy a estar también sensible a algo y a conocer a nuestro Señor si yo no lo he leído, si yo no he conocido de Él un poco. Y acá Felipe nos deja ver cómo Él conocía, porque dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es decir, que Él conocía la Torá, como le llaman ellos, conocía. O sea, ellos estaban esperando, y cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, y seguramente ya había escuchado hablar de Jesús, pues él entendió que él era el Mesías, el prometido. Entonces, esto pues podemos, digamos, como rescatarlo de Felipe. Pero ¿qué más podemos rescatar de Felipe? Que definitivamente no era perfecto, no lo era. Porque Felipe pues también cometió algunas, digamos, como imprudencias, como seguramente nos ha pasado, nos pasa y nos seguirá pasando hasta que ya estemos en la presencia de Dios, y esas inseguridades que de pronto vienen a veces. Y una de esas es justo cuando pasa lo de los panes, ¿cierto? Que pues
nuestro Señor está en la multitud y Felipe pues le dice, ¿cierto? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Eso está en Juan 6, versículos 5 al 7, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es la parte humana y seguramente a muchos nos ha pasado. Entonces, cuando dice Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo. Jesús ya sabía el corazón de Felipe. Y dice que Jesús decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. O sea, bueno, acá corrijo que el que hizo la pregunta no fue Felipe, sino nuestro Señor Jesús. Entonces, Felipe le respondió, 200 denarios de pan, no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. Entonces, él ya tenía esto, imagínense, o sea, Felipe era un calculador. No sé si era contador o qué era, pero era calculador. Él hizo ya en su mente, por allá los que les gustan los números, pues hizo un promedio y dice 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno reciba un pedazo. Imagínense también pues como el que sabe números pues se les facilita. Entonces hacer esta aproximación tremendo, porque Dios lo que quería por supuesto era mostrar también ese milagro de lo que él iba a hacer con esa multiplicación de los panes y los peces, pero como conocía el corazón de Felipe, él estaba fortaleciéndolo y por supuesto también para que quedara ahí registrado cómo Dios en su soberanía y en su provisión. Imagínense, si con 200 denarios, yo no sé, Juan, cuánto vendrían siendo 200 denarios, no me puse en la tarea de averiguar. Pero Podemos, ¿cuánto está el mínimo ahora? Como en 1.400.000, casi 500, ¿no? 1.500.000 dividido en 30, ¿cuánto sería? ¿50? Digamos que sí. Entonces, sí, 50. Ahora, 5 por 2. 10. 10. Vendrían a ser por esos 200 días 50 millones. 200 denarios. 200 denarios. Sí. Más de 50 millones de pesos para comprar pan. Bueno, interesante esto. Algo muy importante, lo que dijo Marcelita antes de ir a la pausa. ¿Sabe que me hizo pensar, Marcelita, lo siguiente? En Hechos de los Apóstoles se dice, no recuerdo bien el pasaje, dice, bueno, que los judíos pues sigan allá con sus prodigios, señales y milagros. Sí. Y los griegos que sigan pensando en su filosofía. Y se contesta, nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe, siendo un griego, razón, y también siendo un judío que creía en los señales, prodigios y milagros, dejó su pensamiento griego, dejó sus señales y milagros, y ya no tenía señales y milagros porque él vio a su maestro Jesús, el Señor y Salvador. Y esto nos enseña que hoy realmente lo que tenemos que fijarnos es precisamente en Jesús. Bien interesante. Creo que hicimos como malas las cuentas, pero esa es una tarea, amigo oyente. ¿Cuánto valen 200 días? 200 días. 200 días multiplicado por el diario, por el que se gana el diario con el mínimo. Porque es que el denario recibía, el nombre era el salario de un día. Sí. Entonces multiplique el valor de un día por el mínimo por 200. Y ahí está la fecha. Yo por eso no estudié matemática, estudió fue derecho. El caso de nuestra hermana Esther Adasa, y la mandó con millones, con miles, bueno, con todos los centésimos. Esther Adasa dice 9.666.666.6666 infinito en las. Entonces, es cierto, digamos aproximadamente 10 millones de pesos. Si seguimos hablando
de Felipe. Felipe, ese es un nombre para mí muy significativo porque es un ancestro desde por allá, desde la quinta generación. Felipe, 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 mi abuelo Felipe, mi papá Felipe, mi hermano Felipe y mi hijo Felipe, y yo creo que muchos nietos también Felipes. Ojalá sea así, Marcelita. Bueno, miren, el caso de Felipe, muy importante ver estas características, ¿no? Era un hombre, como lo dijo Marcelita, que amaba el conocimiento, conocía el pensamiento griego y el conocimiento del pueblo de Israel, o sea, la Torá, el Antiguo Testamento. Sí. Llamado por Jesús, junto con Pedro, con Andrés, con Jacobo y con Juan, de esa misma manera. Digamos que fueron los primeros apóstoles, como el quinto o sexto, el llamado. Estaba, digamos, Juan, Andrés, estaba Jacobo, estaba Juan, luego estaba, sí, Felipe quinto y luego Natanael. Natanael, o sea, Bartolomé. Unas características muy personales era que era un hombre práctico. Sí. Cuando él le hablan para alimentar, que no eran 5,000 personas nomás, multiplique otros tanto de niños y otro tanto de mujeres, 15,000. Él hizo las cuentas. Y aquí ya la hermana nos dijo que aproximadamente son prácticamente, la cifra la da ella, 9.900.000, bueno, pero aproximadamente 10 millones. Pues 10 millones de pesos, conseguirlos así de la noche a la mañana para un ministerio como el que mandaba, el que dirigía a Jesús, para ningún apóstol. Por eso, práctico, Felipe, ¿no, maestro? Un momento. Pongamos aquí, echemos números, ¿no? ¿Dónde están? Deme los 10 millones de... Claro, él hubiese podido, pero no era la forma en que él daba eso, porque era para probar la fe de Felipe. Y de Felipe para probar la fe de nosotros. Bueno, familia. Una familia, como dijo Marcelita, pesqueros, tenían esa empresa de pesca. Y dice que se menciona a Felipe que tenía 4, ve, aquí dice 4 hijas. Que yo de pronto estaba mal. Y aquí hay que corregir. Porque yo vi un estudio que hice esta mañana y esas eran las aclaraciones de Felipe. Pero aquí dice, aunque yo sigo con mis dudas, que realmente las hijas de Felipe, las 4 eran hijas del diácono, del evangelista y no de Felipe el apóstol. Una tarea para aclarar. Si me equivoqué hay que corregir y lo aclaro en el próximo programa. Bueno, Marcelita, ¿qué más hablamos de Felipe? Sí, bueno, de Felipe tenemos también que hablar algo y es un acontecimiento que está en el versículo 8 del capítulo 14 del Evangelio de Juan y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí vemos un Felipe también que revela esa, digamos, esa condición, como lo mencionaba, humana de pronto como de dudar. Sí, que todavía, como dice el Señor Jesús, tanto tiempo con ustedes y aún me preguntas, muéstrame al Padre. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Vamos a la iglesia, tenemos alabanzas, se supone que leemos la Biblia y todavía muchas veces dudamos de la provisión y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, de Felipe, digamos que según esto entonces nos muestra como esa situación de él de dudar. Y es que algo que leía del maestro y pastor John MacArthur era algo como él define a Felipe de la siguiente manera. Dice, Felipe era un hombre de hechos y números, un hombre práctico que se guiaba por las reglas
y no era propenso a pensar en lo que estaba por delante. Era pesimista, a veces incapaz de ver el cuadro global. Su predisposición era hacia el pragmatismo y el cinismo, y a veces hacia el derrotismo en lugar de ser un visionario. Entonces, así es como pues lo describe el pastor John MacArthur después, obviamente, pues de estudios que él ha hecho sobre el carácter de Felipe, y pues él también lo describe como Felipe el analista clásico. Ese es el título que él le da al apóstol. Y algo que me gusta mucho como de esta descripción que hace el pastor de Felipe es verdad eso, que a veces nosotros muchas veces tenemos ese Felipe dentro también, ¿sí? Esa digamos como incapacidad a veces que tenemos de ver las cosas globales, sino ahí el momento, ¿sí? De no permitirnos, y eso pues son como yo digo cualidades con las que las personas cuentan, pero digamos que también esas habilidades que él tenía, pero esas debilidades, y es lo que me gusta también de nuestro Señor Jesús, que él conocía esas debilidades de Felipe, no solamente de Felipe, sino de los personajes que hemos analizado hasta el momento y de los que analizaremos, pero que él las conocía, no eran un secreto para Dios, y aún así Dios los llamó, los escogió y les asignó una tarea a realizar. Y Felipe fue uno también de los que estuvo en el aposento alto. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 13, donde nos dice: cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Allí estaba Felipe también. Es decir, que aún a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo, la incertidumbre que había venido con la muerte, pero también el haber saber de la resurrección del Señor Jesús, él siguió con su fe, creyó. No sabemos qué pasó en ese tiempo entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús, pero sea lo que sea, allí estaba con los otros apóstoles en el aposento alto, esperando la revelación del Espíritu Santo. Interesante, Marcelita, lo que nos ha indicado realmente de lo que es Felipe, esa convicción de su maestro. Y bueno, vamos con texto en mano, ¿no? Para aclarar lo de Felipe. Lo de las hijas de... Sí, era... Ojo, a ver si don Juan estaba equivocado. Dice, Hechos 21, versículo 8 en adelante, Reina Valera. Al otro día salieron Pablo y los que con él estábamos y fuimos a Cesarea. Entramos, ojo, en casa de Felipe, el evangelista. El evangelista, no el apóstol. Porque Felipe, del que estamos hablando, no era el evangelista. Era el diácono que fue el evangelista en Antioquía. Y dice, el evangelista que era uno de los 7, ¿recuerda de los 7 diáconos que fueron nombrados? Y nos hospedamos en la casa de él. Felipe, el diácono, el evangelista. Esta tenía 4 hijas, doncellas. Entonces sí estaba bien don Juan. Estaba como sudando. Porque el evangelista cuando hace referencia acá es a Felipe, el que evangelizó al etíope y al que evangelizó durante toda esa región de Antioquía, digamos la parte de lo que es la Galilea. Bueno, vamos a continuar. Entonces, conclusión, sí era Felipe, el de las 4 hijas, no es Felipe el apóstol. No es Felipe el apóstol. ¿Qué más, Marcelita? No, sí, digamos que de todo esto de lo que mencionábamos de Felipe, el carácter de él, entonces, según pues este estudio que nos da el pastor John MacArthur, un hombre práctico, que se guiaba por las reglas, y muchas veces, o sea, son esas personas que son así, esas que conocemos como y decimos,
cuadriculadas, algo así, era Felipe. Esas personas cuadriculadas que seguían por las reglas y que si hay un rompimiento de ellas, eso hace una explosión en su cabeza y a veces se demoran en reaccionar, que son muy al momento, ¿sí? No es como esa visión hacia el futuro, sino es al momento. Entonces esa predisposición siempre hacia el pragmatismo, todo eso, y eso nos muestra un poco lo que era ese perfil de Felipe de ahí. Por eso cuando Jesús le dijo lo de los panes, pues de una él respondió fue con el cálculo, con la ecuación, no, ni siquiera con tantos 200 denarios alcanza para un pedazo de pan. Entonces él de una lo hizo así, él no pensaba como en todo esto que estaba sucediendo, los milagros que el Señor estaba haciendo. Por eso también cuando le dice al Señor, muéstranos al Padre, sí, todavía en su cabeza eso todavía no, él no lo concebía así. Entonces eso es un poco lo que se nos muestra de Felipe, y que realmente muchos de nosotros en algún momento hemos sido como un Felipe. Como un Felipe realmente lleno de errores humanos, pero muy, ¿cómo es que se dice la palabra? Aceptos, muy sensibles a obedecer las cosas de Dios. Y aquí ya entrando como a un punto de lo que realmente nos puede enseñar Felipe, es, primero, él como judío o como griego no se fincó y no se quedó ahí con la filosofía de los griegos o incluso con la ley, la Torá, sino que él realmente fue a Jesucristo. Por eso, cuando su llamado lo sigue, y por eso cuando el Señor lo pone a prueba, le hace un interrogatorio y él le dice solamente era para probarlo. El Señor todos los días también, cuando nosotros crecemos espiritualmente en el conocimiento de la palabra, en el testimonio, en el amor, en ser luz, también tenemos pruebas, Y esas pruebas hay que entenderlas muy bien cuando vienen realmente de Dios, para fortalecer y para darnos esa fuerza realmente de tener un Dios grande, misericordioso, que cumple sus promesas, y por eso nosotros tenemos que estar aferrados a Él. Muy importante, porque Felipe demuestra que realmente tenía conocimiento de la cultura griega y hebrea, y con ese conocimiento ya extrabíblicamente se habla de que Felipe, su ministerio en primer lugar fue precisamente en toda esa región de lo que es la Galilea, más al norte la península de Turquía y luego la Macedonia, sin embargo, lo que es hoy los griegos, pero sin embargo se dice que él fue a lugares como el caso de la India, como el caso del norte de Europa, otros dicen que al sur. No hay una unidad. Lo que sí se sabe es que por su fidelidad, su fidelidad a la predicación de la palabra y a cumplir la misión que Dios le había dado por medio de Cristo como apóstol, se dice que él fue amarrado de un árbol y fue precisamente apedreado. Ese es el martirio que sufrió también el apóstol Felipe. Extrabíblicamente se conoce el Evangelio de Felipe. Y habla una cantidad de cosas bonitas que son, digamos, como muy ajustadas a la cultura judía, pero hay otras que uno no podría decirse si es cierto. Por ejemplo, se dice que en el Evangelio de Felipe, que apareció escrito como en el siglo III, se dice que la esposa o la compañera de Felipe fue María Magdalena. Extrabíblicamente, busquen ustedes el Evangelio de Felipe y ahí está. Y otra cantidad de cosas que pues no sirven tanto, pero estas noticas últimas era como para concluir que lo que está consignado en las Sagradas Escrituras, en varios versículos que Marcelita nos indicó, Juan 1:43-51, Juan 6:1-7,
Hechos 8:58, Hechos 21:9, Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:14. Vea que hay hartas referencias sobre el ministerio de Felipe. Así es, entonces, como lo mencionábamos en otros programas, de muchos personajes, ya el Nuevo Testamento es muy poco lo que nos deja, digamos, como la Biblia, así precisos, y toca ahí de los algunos pasajes que encontramos, pues poder resaltar, y con los estudios también que se encuentran, gracias a Dios por la internet, podemos como pues poderles llevar a ustedes un poquito lo que fueron estas personas en su vida personal, espiritual, pero claro, nos quedamos cortos porque pues no hay muchos, digamos, vestigios de esta información. Pero más allá de esto, lo que yo quiero, y ya con esto concluyo mi participación, es recordar que justamente estas personas que fueron llamadas por Dios no fue porque fuesen mejores que usted y que yo, no fue porque fuesen personas más santas, más perfectas, más correctas, no, realmente eran personas totalmente imperfectas, totalmente también con una naturaleza pecaminosa, pero que Dios ahí es donde nos muestra que Él no estaba buscando a las personas más calificadas, con la posición más alta, o las personas de influencia, o un círculo de influencia, no, simplemente Él buscó personas comunes y corrientes para desarrollar su ministerio, para que se dejaran atraer por Él y para que Él pudiese llevar a cabo el propósito que era sembrar su palabra, el reino, la extensión del reino de los cielos, y tener esa disposición de servirle. Y eso es lo que Él busca en nosotros, esa disposición de servirle, de amarlo apasionadamente a pesar de todas las cosas, y de que aun cuando nos equivocamos, como sucedió con Felipe, el Señor nos llama la atención como lo hizo con Felipe, pero también vienen cosas buenas, porque con esa respuesta que el Señor Jesús le dio a Felipe ahí en el capítulo 14 de Juan, versículo 8 en adelante, esto es una postura teológica, ¿sí? Porque el Señor le dice, yo soy el Padre y el Padre en mí, bueno, y viene todo esto que le explica que esto es en el contexto de cuando Jesús estaba hablando de que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo el Señor, esas imperfecciones que nosotros tenemos, Él las usa, o sea, son tesoros en las manos de Dios, definitivamente, o sea, ese es nuestro Señor. Entonces, eso es como mi conclusión. Bien interesante, Marcelita, porque esa expresión ante esa duda de Felipe, muéstranos al Padre para creer. Felipe, ¿cuánto tiempo me has visto a mí? Pues has visto al Padre. Y a veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Pero sí, el Padre no, invisible, no, nosotros vemos a Cristo y lo vemos en las Sagradas Escrituras, en todas estas narraciones. Gracias, Marcelita, por su enseñanza, su compañía. El Señor le siga bendiciendo. A usted, amigo oyente, gracias por la sintonía. Sigamos apoyando al Ministerio Fuego AM con las ofrendas. El Señor los guarde y los bendiga. Gracias a Lorena en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones. Bendiciones.